técnicas en el inicio de la presentación. La idea del tema es hoy hacer un coloquio acerca del concepto de proporcionalidad o desproporcionalidad ante el abordaje de la insuficiencia mitral y la importancia que este concepto ha incurrido con respecto a la definición de pacientes como candidatos a reparo percutáneo de la válvula mitral. Siguiente, Camilo. Bueno, definitivamente pues la insuficiencia mitral es una valvulopatía muy común, especialmente la insuficiencia mitral funcional. Ocupa gran parte de los pacientes que tienen falla cardíaca y es muy común en aquellos pacientes que han presentado después de un infarto, incluso con fracciones de eyecciones preservadas. Y esta insuficiencia mitral, cuando aparece tanto en cardiopatía isquémica como en cardiopatía dilatada, es un marcador de mal pronóstico a largo plazo y se asocia a alto riesgo de mortalidad y hospitalizaciones por falla cardíaca. Sin embargo, no había una evidencia sólida con respecto a que la reparación o el reemplazo de la válvula mitral en este tipo de escenarios de insuficiencia mitral funcional se asociara con una menor probabilidad de hospitalización o muerte. Por eso, si vemos las guías con respecto al reparo de esta valvulopatía, todas eran muy conservadoras y se dejaban solamente para pacientes con falla cardíaca refractaria. Sin embargo, ante el advenimiento del reparo percutáneo, que inicialmente fue para pacientes con prolapso de válvula mitral o algunos flails, y después se enfocó en su verdadero nicho, que es la insuficiencia mitral funcional, pues se encontró un verdadero potencial de disminución de hospitalizaciones, y como vamos a ver más adelante, los estudios de MitraClip demostraron ser el NNT más pequeño para disminuir hospitalización y muerte cardiovascular en todos los estudios de falla cardíaca. Siguiente, Camilo. Bueno, la insuficiencia mitral desproporciona, la insuficiencia mitral funcional, la insuficiencia mitral tiene dos causas, como todas las valvulopatías, una que es orgánica o degenerativa y la otra que es funcional. Para el propósito de la charla nos vamos a centrar en las funcionales. Y si encontramos que las partes de la válvula mitral incluyen, además del anillo, los velos, las cuerdas tendinosas, incluyen todas las estructuras del corazón, prácticamente el tamaño de la aurícula izquierda, el tamaño del ventrículo izquierdo, los músculos papilares, las paredes, la posición angular de estos músculos papilares dentro de la cavidad del ventrículo y la arquitectura, toda esta arquitectura puede afectar el funcionamiento adecuado de una válvula que orgánicamente esté bien estructurada, y pueden producir que esta alteración arquitectónica produzca insuficiencia mitral funcional. Podemos dividir la insuficiencia mitral funcional por varios grupos. Una en aquellos en los cuales predomina la dilatación de la aurícula izquierda. Esta es más común en pacientes que tienen disfunción diastólica importante o que tengan como daño primario una fibrilación auricular, una gran dilatación de la aurícula izquierda con un pequeño impacto en el ventrículo izquierdo, y la insuficiencia mitral está por dificultad en la posición de las cuerdas, de los velos de la valva anterior y posterior, sin una tracción del aparato subvalvular. Esto nos va a generar chorros muy centrales, que son usualmente de tamaño pequeño o moderado, aunque en algunos pacientes pueden encontrarse severidad, especialmente cuando a esto le aunamos una desincronía interventricular. La otra son cuando hay alteraciones ya propiamente del ventrículo. En especial tenemos dos grandes participantes. El uno es el infarto de la pared inferior-posterior o inferolateral, en los cuales aquellos pacientes producen una disfunción importante del músculo papilar, y esto produce una retracción durante el cierre de la valva posterior, y nos va a producir insuficiencias que son muy grandes con un ventrículo muy pequeño que se dirigen de forma excéntrica posterior. Y el otro es la cardiomopatía dilatada con un desplazamiento apical de los músculos papilares o un abalonamiento del ventrículo, en el cual hay una fuerza de tethering de tanto la valva posterior como el anterior, y en este caso vamos a tener chorros de insuficiencia centrales. Este es el paciente que por lo general es poco candidato para reparo percutáneo, porque este paciente tiene por característica ventrículos grandes. El paciente que primordialmente nos vamos a interesar es aquel paciente que tiene infarto de la pared inferolateral con una función sistólica que no está tan afectada por el criterio de fracción de eyección, que tiene ventrículos izquierdos no tan grandes, o aquellos pacientes con dilatación de la aurícula izquierda.
sin decir que los pacientes con cardiomiopatía dilatada o esférica no se logren beneficiar de estos casos de acuerdo a los puntos de corte. Siguiente, Camilo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los dos grandes grupos. Primero, en el de la izquierda, tenemos un paciente que tiene una alteración en la disfunción del músculo papilar posterior, en cual hay una retracción durante el cierre de la abuela posterior y vemos un chorro muy excéntrico ipsilateral a la lesión. Y en el de la derecha tenemos un paciente con una dilatación de la aurícula o una alteración que puede ser de ambos músculos papilares, en donde, en este caso del dibujo es dilatación de la aurícula izquierda, en donde vemos que la valva sí se acerca al plano valvular durante el cierre, pero no alcanza la coaptación de los bordes. Por eso tenemos una insuficiencia muy central. Siguiente, Camilo. Camilo, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y aquí tenemos ya otras formas que ya son los prolapsos y las formas orgánicas de las cuales no nos vamos a centrar en esta presentación. Sin embargo, cuando hacemos una evaluación ecocardiográfica de la válvula, de este tipo de valvulopatías, tenemos que ser muy, muy juiciosos en buscar cuál es el mecanismo final de la insuficiencia. Muchos de esos pacientes ya tienen una edad más avanzada y aunque la etiología sea predominantemente funcional, vamos a tener valvas con algo de calcificación engrosadas y va a ser muy difícil a veces encontrar este tipo de separación absoluta entre funcionales y orgánicas. Entonces tenemos que tratar de acercarnos a cuál es el mecanismo principal de la insuficiencia. Y en estos casos de insuficiencia mitral funcional, que es el propósito de las charlas, mirar si ese grado de organicidad asociada no genera una contraindicación absoluta para el procedimiento, como por ejemplo una calcificación importante de los bordes comisurales, una marcada retracción o un flail que implique un gap del flail o el prolapso muy grande. Siguiente, Camilo. Ya cuando logramos establecer bien el mecanismo, tenemos que tener en cuenta que cuando uno tiene una insuficiencia mitral y desde el punto de vista ecocardiográfico en la clasificación, es absolutamente seguro que la insuficiencia es severa, pues las guías nos llevaban a no utilizar métodos cuantitativos objetivos específicos para la clasificación. Esto es muy importante en las orgánicas. Sin embargo, en las funcionales, particularmente tengo un poco de desacuerdo, porque aunque haya una clasificación totalmente de acuerdo con la severidad, que sea masiva o severa, sí es importante definir la cuantificación objetiva con respecto al volumen regurgitante, al área del orificio efectivo regurgitante y la fracción regurgitante, para poder clasificar a estos pacientes o hacer una relación entre el tamaño del ventrículo y el tamaño de la insuficiencia y definir si es proporcionada o desproporcionada, como lo vamos a ver más adelante. Si seguimos las guías, vamos a ver que hay unos criterios inequívocos de insuficiencia mitral severa, entre los cuales tenemos un flail de una valva, que tengamos un ancho de una vena contracta mayor o igual a 7 milímetros, que tener una escala no tan baja del Doppler de color, tengamos un diámetro de pisa mayor a 10 milímetros, con una escala de 40 centímetros por segundo, que tengamos un gran alargamiento de la aurícula izquierda con un chorro que ocupe el menos del 50%, flujo sistólico en las venas pulmonares con una gran dilatación de la aurícula izquierda. Lo que nos dice la guía es que si ya tenemos al menos 4 de estas medidas semicuantitativas, no necesitamos ningún otro criterio para definir que el paciente tiene insuficiencia severa. Vuelvo y repito, esto es muy importante en las insuficiencias orgánicas, pero en las funcionales creo que deberíamos de hacer, a pesar de tener esta clasificación adecuada, deberíamos de hacer una cuantificación objetiva que nos permita luego poder relacionarlo con el tamaño del ventrículo izquierdo y con otros criterios para definir si el paciente es candidato o no a reparo percutáneo. Por eso entonces en estos pacientes es muy importante, sigamos Camilo, es definir además de toda la etiología que fue el paso inicial, es hacer el diagnóstico, luego hacer el primero es el diagnóstico de la insuficiencia mitral, el segundo es evaluar ¿Cómo? Qué pena, no lo escuché bien. ¿Aló? Disculpe, ¿se está escuchando bien en la presentación? Sí, doctor. Ah, bueno. Bueno, entonces,
repasemos los pasos. El primer paso es hacer el diagnóstico de la insuficiencia mitral con la historia clínica, el Doppler color de la insuficiencia mitral. El segundo paso es evaluar el mecanismo final de la insuficiencia, ya sea mixto, pero si predomina una causa funcional sobre la orgánica. Y la tercera es realizar la cuantificación. Ya sabemos que es severa o al menos es de un grupo que es mejor clasificar en vez de severa, es como clasificar de alto riesgo, que lo vamos a ver ahorita. Y así tengamos la total certeza de que esa insuficiencia severa, si la etiología es funcional, es bueno hacer una cuantificación objetivo del ERO, el volumen regurgitante y la fracción regurgitante para luego compararlos con el tamaño del ventrículo izquierdo y definir si los pacientes son candidatos o no. Siguiente, Camilo. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de las causas de la insuficiencia mitral de la imagen de la insuficiencia mitral cuando son criterios inequívocos de severidad. Tenemos el flail en una imagen bidimensional, tridimensional y con Doppler color, en el cual si uno ve esto de entrada, pues, y si a una aurícula izquierda grande, un chorro grande, usted no necesita ninguna cuantificación para saber que es severa. Ahora, cuando son funcionales, sí es muy importante, como ya lo había mencionado, sigamos. Entonces, repasemos los criterios inequívocos. Son el flail, una vena contracta muy grande, mayor o igual a 7 milímetros. El siguiente es un ancho del chorro en la aurícula izquierda que ocupa al menos el 50%, el tamaño severamente dilatado de la aurícula izquierda, y tener flujo sistólico reverso en las venas pulmonares. Siguiente, Camilo. Siguiente. Bueno, cuando ya tenemos la cuantificación, entonces ya con la cuantificación nos gusta realizar una clasificación que más que severa, es decir, si es de alto riesgo, bajo riesgo o riesgo intermedio, porque esto nos va a permitir hacer un análisis mejor acerca de los criterios y se acercan a los del estudio COAP, a los estudios MITRA, con respecto a los pacientes para ver si son candidatos o no a reparo. Y consideramos que los pacientes son de alto riesgo cuando tienen un ERO mayor a 30 milímetros cuadrados o un volumen regurgitante mayor a 45 mililitros. Decimos que es de riesgo bajo si el paciente tiene un ERO menor a 20 milímetros cuadrados o un volumen regurgitante menor a 30 mililitros y los otros son de riesgo intermedio. Si vemos esta clasificación de riesgo alto que corresponde al riesgo de eventos cardiovasculares, hospitalización y muerte cardiovascular, que corresponden a un punto de corte más pequeño que los pacientes con insuficiencia mitral orgánica, ya que con estos puntos de corte los pacientes tienen el mismo riesgo de hospitalizaciones o muerte cardiovascular que el paciente con una insuficiencia orgánica severa en los puntos de corte de severa para las orgánicas. Por esto, hay una diferencia en la clasificación en la severidad para las funcionales en las guías europeas y en las guías americanas. Los europeos clasifican la severidad de la insuficiencia mitral funcional basados en el pronóstico, hospitalización y muerte cardiovascular, y por eso en las guías anteriores tenían un ERO de 0,20 o un volumen regurgitante de 30 mililitros como el punto de corte de severidad. Mientras que la guía americana no, y seguía clasificándolo igual para la orgánica y la funcional. Esto era muy importante con respecto al pronóstico, sin embargo, esa clasificación, esa diferencia en la clasificación de la Sociedad Europea no nos permitía tomar conductas, porque aunque fuera clasificada severa con una cuantificación más pequeña, estos pacientes no iban a ser candidatos a un manejo agresivo intervencionista de la válvula mitral. Ese es uno de los puntos por los cuales encontramos unos criterios de inclusión diferentes en el estudio COAP y en el estudio MITRA. Los pacientes en el MITRA-FR, que es un estudio europeo, tenemos unos puntos muy, muy pequeños de cuantificación en la severidad y la insuficiencia mitral, porque eso se acercaban a los criterios de la Sociedad Europea de ese momento para la insuficiencia mitral funcional. Mientras que los del criterio COAP se acercan a la Sociedad Americana, en donde son más candidatos al estudio de los pacientes que tienen alto riesgo, y por eso tenemos pacientes con un ERO mayor a 0,30 y un volumen regurgitante mayor a 45. Sigamos. La siguiente diapositiva, Camilo. Pero entonces aquí vamos a ver la tabla comparativa de las guías que se tuvieran en cuenta para los criterios de inclusión para los criterios de inclusión del MITRA y del HF, del MITRA y el COAP, en donde vemos que la europea tenemos un ERO mayor a 20 para decir que era severa en funcionales, un volumen regurgitante mayor a 30 mililitros, una fracción regurgitante mayor a 50%, un ancho de la vena contracta que no había cambiado mucho con respecto a 7, el flujo sistólico reverso en las venas pulmonares y un pico E mayor a 1,5 metros sobre segundo.
Mientras que en la europea, la guía del ACE, no hay no hay una diferencia con respecto a la orgánica. Siguiente, Camilo. Y entonces aquí estos son las diferentes guías que se tienen en cuenta para los estudios y vamos a ver la clasificación. Por eso es mejor no utilizar los criterios de severidad orgánica, sino utilizar los criterios de alto riesgo o bajo riesgo para los pacientes con una insuficiencia mitral, porque eso sí nos va a permitir tomar conductas. En este momento de las guías no había una conducta específica para estos pacientes porque la evidencia no aportaba todavía nada, pero después del advenimiento del COAP y el MITRA FR que nos permite decir qué pacientes pueden ser buenos o cuáles son futiles, nos sirve hacer el análisis de severidad. Siguiente, Camilo. Eh, Entonces, ya cuando aparecen estos estudios, comienzan a haber unas recomendaciones específicas para el manejo de la insuficiencia mitral funcional. Recordemos que antes de estos estudios, las indicaciones era, uno, si el paciente tiene indicación de revascularizar, revascularícelo como mecanismo de manejo de los pacientes. Dos, si el paciente tiene una indicación de una resincronización, resincronícelo, que eso mejora a los pacientes con insuficiencia mitral funcional. Y solamente aquellos pacientes intervenían la válvula cuando el paciente mantenía en daño refractario o en una falla cardíaca refractaria a pesar de un manejo médico óptimo. Sin embargo, eso no estaba basado en una evidencia muy sólida de ese reparo y era más bien casi que recomendación de expertos porque los estudios mostraban que el riesgo de mortalidad perioperatoria de estos pacientes es muy alto. Siguiente, Camilo. Teniendo en cuenta, bueno, entonces aquí hay algo que yo creo que me quedó como una diapositiva oculta y no puedo modificarla, pero repasemos el tema. Cuando hablamos de resincronización cardíaca en estos pacientes, si tiene una desincronía interventricular medida por el QRS ancho mayor a 140 milisegundos y presencia de bloqueo de rama izquierda, cuando esos pacientes son respondedores a la terapia de resincronización y logramos un estrechamiento al menos de 40 milisegundos del QRS, esos pacientes de forma significativa disminuyen la severidad de la insuficiencia mitral funcional. Y este grado de severidad, de reducción en la severidad de la insuficiencia mitral funcional, es que es el que más se asocia con que el paciente sea respondedor o no respondedor con respecto a los síntomas de falla cardíaca de hospitalizaciones, independiente de la fracción de eyección. Entonces, no olvidemos que la terapia de resincronización cardíaca es una terapia eficaz. Ya demostraron a aquellos pacientes con insuficiencia mitral funcional y que tengan una desincronía interventricular. Si esos pacientes logramos estrechar el QRS, lo más posible es que vaya a mejorar clínicamente y la severidad de la insuficiencia mitral. Siguiente, Camilo. Entonces, el tratamiento médico óptimo es el pilar fundamental de estos pacientes y este es el otro punto que discrepa el estudio MITRA y el estudio COAP. Entonces, el estudio MITRA es parecido un poco más a la vida real porque los pacientes fueron remitidos por el cardiólogo tratante a la implantación del dispositivo, mientras que en el COAP fueron remitidos al estudio. En el estudio fueron ingresados al grupo de expertos en falla cardíaca, los tuvieron un tiempo los pacientes antes de aleatorizarlos, en donde hicieron escalonamiento terapéutico, le adicionaron toda la terapia óptima que estaba para el momento y escalonaron dosis. ¿Y eso cómo se ve en el desarrollo del estudio? Si podemos repasar el estudio MITRA, ustedes ven que después de la inclusión del estudio, los pacientes tuvieron cambios significativos en las dosis de los medicamentos, mientras que en el estudio COAP, estos pacientes después de que fueron aleatorizados, no tuvieron cambios importantes en las dosis de medicamentos porque ya previamente habían pasado por un grupo de expertos en falla cardíaca en donde ya habían hecho ese ajuste. Entonces ya prácticamente los pacientes ya se les había hecho manejo de toda posibilidad, tanto desde el punto de vista de revascularización, de resincronización, escalonamiento del tratamiento médico óptimo para incluirlos en el COAP. Siguiente, Camilo. Y entonces, repasemos aquí, entonces, aquellos pacientes que tienen, la primera opción es el manejo médico óptimo. Si el paciente es candidato a revascularizar, revascularicémoslo. Si tiene un QRS ancho con patrón de bloqueo de rama izquierda, resincronicemos el paciente. Y si logramos al menos un estrechamiento de 40 milisegundos, este paciente va a disminuir el tamaño de la insuficiencia mitral y además de eso va a mejorar clínicamente con disminución importante en las hospitalizaciones. Sin embargo, más adelante en otra diapositiva vamos a ver cómo comparamos el número necesario de tratar y la reducción de riesgo relativo
y vamos a ver que el estudio COAP lejos se lleva todas las terapias de falla cardíaca en disminución de hospitalización y mortalidad. Siguiente. Bueno, el tratamiento quirúrgico en insuficiencia mitral funcional es solamente un mecanismo de desespero para los pacientes cuando mantenían en falla cardíaca refractaria. Pero pues esto con el advenimiento del COAP, ya, yo creo que esto ya no se debe tener en cuenta esa parte. Sigamos, Camilo. Entonces aquí es una tabla comparativa en donde estamos viendo no solamente los criterios de inclusión del COAP y el MITRA, en donde estamos viendo puntualmente los tamaños de la insuficiencia, las diferencias en los medicamentos al inicio y los cambios en los medicamentos, sino que también vemos el tamaño de la cavidad, es otro punto importante. Si vemos aquellos pacientes que tenían el MITRA, no tenía un criterio, el MITRA no tenía un criterio de exclusión con respecto al tamaño de la cavidad, y de hecho tuvieron un tamaño de la cavidad grande, en promedio mayor a 70 milímetros, mientras que los criterios en el COAP tuvieron un valor máximo de diámetro de fin de diástole para ser incluidos los pacientes, que máximo podía ser 70 milímetros y la media fue de 65 milímetros. Igual que ya habíamos hablado de la cuantificación de la válvula, y el otro criterio diferente es la insuficiencia mitral. En el MITRA teníamos pacientes que tenían que estar entre el 15 y el 40% y tenían una fracción de eyección muy, muy baja en promedio, mientras que en los del COAP arrancaron del 20 a 50% y eso nos ayudó a que la fracción de eyección fuera un poco mayor en el COAP. En general, ¿qué tenemos? Uno, el COAP tenía pacientes con unos ventrículos menos remodelados, con una fracción de eyección un poco más alta, con una insuficiencia mitral más grande en cuantificación, mientras que el MITRA tenía pacientes con falla cardíaca que le faltaba optimizar manejo médico. Dos, tenían ventrículos muy dilatados con fracciones de eyecciones muy, muy bajas y una cuantificación de la insuficiencia mitral pequeña comparada al COAP. De ahí es donde viene el concepto de proporcionalidad. Entonces, el MITRA nos dice que no, que es casi que fútil el reparo tras catéter de la válvula mitral, y el COAP nos dice pues que la mejor estrategia terapéutica que se ha inventado hasta ahora en falla cardíaca. Entonces, por eso es tan importante buscar estos criterios de inclusión y cuáles son los candidatos. ¿De dónde viene la palabra proporcionalidad? Es decir, si proporcional, es decir, yo tengo un paciente muy dilatado, pues es lógico que me encuentre una insuficiencia mitral importante asociada a él. Mientras que aquellos pacientes que tienen una insuficiencia mitral desproporcionada, es decir, es mucho más grande de la que yo me esperaría para el grado de cardiomiopatía o de cardiopatía que tiene este paciente, ese es el concepto de desproporcionada, es el criterio del COAP. Es pacientes que tienen insuficiencias muy grandes en la cuantificación, es decir, de alto riesgo con un ERO mayor a 30 milímetros cuadrados y un volumen regurgitante mayor a 45 mililitros en un ventrículo que no es tan grande. ¿Cuál es el más común de esos pacientes? El paciente que tiene una insuficiencia funcional isquémica, en los cuales no hay un deterioro severo de la fracción de eyección ni de la dilatación del ventrículo. Sin embargo, si hay una insuficiencia muy severa por disfunción del músculo papilar o cicatrización de la pared inferior lateral. Por eso estos pacientes comienzan a ser el caballito de batalla para insuficiencia mitral funcional y falla cardíaca. Siguiente diapositiva, Camilo. En esta diapositiva podemos ver cuál es la reducción de riesgo relativo en el MITRA y en el COA, pues que se cae por su propio peso la gráfica, en donde el paciente que incluya o se parezca a los que se fueron incluidos en el MITRA, ya sea porque no se le ha escalonado la terapia médica o tiene un ventrículo muy dilatado, una fracción de eyección muy baja o una insuficiencia mitral de bajo riesgo, pues ese paciente es fútil llevar un procedimiento, mientras que si se parece al COAP, tiene una reducción de riesgo relativo gigante. Siguiente diapositiva. Yo creo que aquí sigue la comparativa de los NNTs. Ah, bueno, esta no. Entonces aquí en estas gráficas es donde hablamos de la proporcionalidad o desproporcionalidad de insuficiencia mitral, y tenemos en la gráfica a la izquierda una tablita muy bonita en los cuales los pacientes sí tienen una insuficiencia mitral de bajo riesgo, es decir, tienen menos de 30 de ERO o menos de 45 de volumen regurgitante, independiente del grado de remodelación del ventrículo, son pacientes que no son candidatos a un reparo con MitraClip. Entonces, independiente. Entonces, de entrada, ¿cuáles son los pacientes que vamos a excluir aquí? Aquellos pacientes que tienen insuficiencia mitral de bajo riesgo, es decir, solamente nos vamos a quedar con los pacientes de alto riesgo. Ahora, en aquellos pacientes de alto riesgo, es decir, ERO mayor a 30,
y volumen regurgitante mayor a 45, ahí sí podemos hacer el segundo análisis, que es, bueno, ¿cuál es la proporcionalidad de esa insuficiencia? Es decir, ¿cuál es el grado de remodelación del ventrículo? Si el paciente tiene una fracción de eyección mayor al 20% y un ventrículo, un diámetro de fin de diástole mayor a 70 mililitros, este paciente consideramos que definitivamente es desproporcionado, es decir, el tamaño de la insuficiencia mitral, porque es de alto riesgo, es muy grande para lo que yo me esperaría de esa remodelación de ese ventrículo. Ese es el paciente que cumple los criterios exactos del COAP y es el paciente en el cual el mitral clip genera una reducción importante en las hospitalizaciones y muerte cardíaca con un NNT muy bajo. Mientras que aquellos pacientes que aunque tengan una insuficiencia mitral desproporcionada, qué pena, que aunque tengan una insuficiencia mitral de alto riesgo, si el ventrículo está muy dilatado, es decir, tenemos un ventrículo de más de 70 de fin de diástole, una fracción de eyección menor al 20%, esos pacientes también son futiles. Ahora, ¿cuáles son los pacientes que se nos quedan en rango intermedio? Aquellos pacientes que tienen una insuficiencia mitral, que son que son, que son inciertos, que son aquellos pacientes que tienen una insuficiencia mitral muy grande con un ventrículo que está entre las dos fases, o sea, que la presión de eyección es baja y el volumen está grande, pero es muy grande la insuficiencia mitral. Esos son inciertos y no están representados en ninguno de los dos estudios. Entonces, si yo hago una línea en la cual comparo mi volumen de fin de diástole medido por método biplanar con el tamaño de mi orificio regurgitante, saco esta gráfica de la derecha en donde sacamos cuál es la proporcionalidad. Si mi relación está por arriba, es decir, mi insuficiencia es más grande que lo que yo me espero para mi dilatación, es un criterio COAP, ese paciente es el candidato ideal, y si es muy pequeña para mi grado de dilatación, es decir, ventrículos muy grandes con insuficiencia no tan severas, el paciente es fútil. Y los que nos queden en el centro son los pacientes que pueden ser o no pueden ser y son de rango gris. Entonces recordemos que el COAP tenemos un NNT de 3.1 para disminuir una hospitalización por falla cardíaca y un NNT casi de 6 para disminuir mortalidad por todas las causas. Siguiente diapositiva, Camilo. Bueno, aquí es un subanálisis muy bonito. Este yo creo que es uno de los otros mensajes clave de la presentación es. Repasemos. Los mensajes claves son: 1. Insuficiencia mitral de alto riesgo, es decir, ERO mayor a 30 milímetros cuadrados, volumen regurgitante mayor a 45 mililitros. Segundo, que el ventrículo no está tan remodelado. Aquí decimos que no está tan remodelado, que tenga un diámetro de fin de diástole menor a 70 y una fracción de mayor al 20%. Y el tercer punto es este, es un subanálisis de los estudios del COAP en donde analizan cuáles son aquellos pacientes que fueron respondedores y cuáles no fueron respondedores con respecto al tamaño del ventrículo y hacen una área bajo la curva en una gráfica ROC y encontraron que el punto de corte de 28 milímetros sobre metro cuadrado, o sea, 28 milímetros indexado de fin de sístole, es el punto de corte que es mayor discriminador para aquellos pacientes. Dentro de los estudios que sí sirvieron, que fue el COAP, ¿cuáles fueron los pacientes? Entonces, dividimos el COAP por un diámetro de fin de sístole mayor o menor a 28 milímetros. Encontramos que aquellos pacientes que tenían un diámetro de fin de sístole mayor a 28 milímetros por metro cuadrado no tuvieron una diferencia significativa con respecto al grupo de control en la disminución de hospitalización y muerte por causa cardiovascular y muerte por todas las causas. Pero aquellos pacientes que dentro del mismo COAP tuvieron un fin de sístole menor a 28 milímetros por metro cuadrado, tuvieron una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular por todas las causas de las hospitalizaciones. Entonces, si yo no solamente tengo los criterios del COAP, sino que además le meto este criterio adicional, tenemos que la reducción del riesgo relativo es gigantesca, casi el 43% en hospitalizaciones con un NNT incluso más corto que el que teníamos ya en el COAP. Entonces, si nosotros queremos optimizar recursos, el punto siguiente en la remodelación es evaluar el diámetro de fin de sístole, que sea menor a 28 milímetros sobre metro cuadrado. Yo creo que este es incluso mejor que los criterios de proporcionalidad o desproporcionalidad dentro del COAP, definir más que evaluar la relación entre volumen de fin de diástole y el grado de severidad por insuficiencia, por el ERO y por el volumen regurgitante, es tener que el ventrículo no esté tan dilatado, que la fracción de eyección no esté tan baja,
pero especialmente que el diámetro de fin de sístole sea menor que 28 milímetros sobre metro cuadrado. Siguiente diapositiva, Camilo. Bueno, siguiente diapositiva, esto ya lo hemos hablado. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Uno, la insuficiencia mitral es funcional, es muy común en pacientes con falla cardíaca, especialmente en aquellos pacientes que tienen etiología isquémica de la falla cardíaca. Segundo, es un marcador de alto riesgo de mortalidad. Tercero, ahora sí vale la pena mirarla porque hay algo para hacer por estos pacientes diferentes al manejo médico, que lo primero es el manejo médico óptimo, es escalonando dosis de medicamentos, manejado por un grupo de expertos en falla cardíaca. El segundo punto es evaluar la necesidad de revascularización de esos pacientes, evaluar la posibilidad de resincronizar y si el paciente necesita otra cirugía. Si el paciente va para otra cirugía, pues en esa misma cirugía se reemplaza el reparo de la válvula mitral. Y si no, es evaluar qué tan proporcional o desproporcional es el paciente basados en dos grupos secuenciales. El primero es definir si es de alto riesgo o bajo riesgo. Alto riesgo mayor a 30 milímetros cuadrados y volumen regurgitante mayor a 45. Y definir qué tan mal está el ventrículo izquierdo, es decir, un diámetro de fin de diástole menor a 70, un diámetro de fin de sístole menor a 28 milímetros sobre metro cuadrado y una fracción de eyección mayor a 20%. Yo creo que esos son los mensajes para llevar a casa. No sé qué preguntas o opiniones tengan las personas que están conectadas. Esta es una foto que ya está un poco desactualizada, en donde está el equipo de corazón de la fundación. De recordar que estos pacientes de falla cardíaca tienen que ser manejados por grupos interdisciplinarios y en donde los contamos con geriatría, fisiatría, cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, falla cardíaca, trasplante cardíaco, asistencia, ecocardiografía, enfermería, entre otros. Agradecerle a todos los asistentes por estar conectados y por la paciencia al inicio de la presentación. Vi por ahí una mano levantada, no sé de quién. De Emilio Herrera, tiene la mano levantada en este momento. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su charla. Recientemente en una revisión similar del tema acá en Medellín, yo soy Emilio Herrera, fellow de UD Antioquia, se comentaban los profes de clínica de falla que no era muy frecuente encontrar los pacientes como con ese fenotipo desproporcionado. No sé en la experiencia de ustedes si, sabiendo que les va mejor, qué tan común es que encuentren ese paciente que usted diga, sí, este sí vale la pena ponerle el mitraclip y cerrarlo. Bueno, en los grupos de falla cardíaca, lo que hemos discutido, el grueso de los pacientes que están en el grupo de falla cardíaca avanzada o son manejados por especialistas en trasplantes, son los pacientes que tienen cardiomiopatía dilatada. En ese grupo de pacientes, lo más común es que nos encontramos ventrículos muy grandes con fracciones de eyección muy bajas e insuficiencias de bajo riesgo. Definitivamente en ese subgrupo de pacientes no es lo más común. Cuando nosotros hacemos la cuantificación, casi que solamente un paciente de cada 10 que le hacemos un ecocardiograma dirigido a la cuantificación cumple estos criterios. Ahora, el grueso de los pacientes está en el que manejan los cardiólogos clínicos, no de falla cardíaca, que es el paciente con cardiopatía isquémica. Es poco común que los pacientes con 40% de fracción de eyección estén en una clínica de falla cardíaca avanzada. Estos pacientes por lo general están en la consulta de cardiología clínica. Y este es el grupo de pacientes que más se ve. Si nosotros miramos la consulta de cardiología clínica y los subdividimos por los pacientes con cardiopatía isquémica, con infartos muy pequeños e inferolaterales, tienen una insuficiencia gigante y falla cardíaca y muy mal pronóstico. Este es el grupo, ahí es donde encontramos frecuentemente el grupo de pacientes que son candidatos a mitraclip. No sé qué otra preguntas. Doctor, buenas noches. Aquí Camilo. Habla Camilo Calderón, fellow de cardiología de la Universidad ICESI. Doc, una pregunta. Pues yo pues he tenido la oportunidad de estar pues en la realización pues de protocolos, sobre todo en aquellos pacientes en los que se sospecha que son pues candidatos probables a este tipo de terapias. Sé que es una cantidad de medidas pues funcionales que se toman y es un protocolo muy establecido. La duda puntual que yo tengo es, teniendo en cuenta que muchas de estas mediciones son precisamente funcionales y que pueden cambiar con el estado hemodinámico del paciente, el estado de volumen, el rango de presión arterial,
¿cuáles son las recomendaciones que pues, usted nos podría dar para optimizar de pronto hemodinámicamente al paciente y no subestimar los resultados de pronto del eco transesofágico cuando se realiza el protocolo para MitraClip? Gracias, Camilo. Una pregunta muy interesante. No, nosotros siempre recomendamos que los pacientes que son sometidos a una cuantificación o a una toma de decisiones de insuficiencia mitral puntualmente se hagan con el paciente lo más despierto posible. Si ustedes ven en la presentación, ninguna de esas medidas son de ecocardiograma transesofágico. El ecocardiograma transesofágico es después de haber clasificado al paciente que puede ser candidato a MitraClip con estos criterios que vimos, es definir si es técnicamente posible, es lo que hacemos en el ecocardiograma transesofágico, o si hay alguna contraindicación absoluta con respecto al grosor de las valvas, el tamaño de apertura del orificio y evitar que quede con una estenosis, la altura del septum interauricular. Pero esta clasificación de definir cuál es el paciente que se beneficia se hace con un ecocardiograma transtorácico. El diámetro de fin de diástole es de una ventana paraesternal. El diámetro de fin de sístole es de ventana paraesternal. Y la cuantificación también se puede hacer desde paraesternal. En insuficiencia mitral funcional es muy común, especialmente en aquellos pacientes que van a ser sometidos a otras cirugías, como por ejemplo una revascularización miocárdica, en el cual clasificamos con el paciente en transtorácico una insuficiencia que es de alto riesgo. El paciente debería, además de revascularizarse y darse una intervención quirúrgica de la válvula. Es muy común que en el eco intraoperatorio realizado por anestesiología no vean insuficiencia o les parezca pequeña. Entonces, por eso nosotros, al menos en nuestro centro, hemos insistido muchísimo que esa decisión se toma antes de meter el paciente a sala de cirugía, porque cuando el paciente está anestesiado, la insuficiencia mitral se esconde porque, como tú lo cuentas, hemodinámicamente las condiciones de poscarga disminuyen y eso falsea la severidad de la insuficiencia mitral. Y era muy común encontrar esos pacientes que pensábamos que van para reparo mitral en la cirugía, la vieron pequeña el anestesiólogo, entonces dicen, no la intervengamos, entonces sale sin intervención quirúrgica la válvula y en el posquirúrgico tenemos otra vez una insuficiencia severa con dificultad del manejo de la falla cardíaca. Entonces, para clasificar la severidad del paciente que es candidato, es con ecocardiografía transtorácica. La ecocardiografía transesofágica, especialmente tridimensional, es para definir si el paciente que ya se sometió a un criterio de candidato porque es desproporcionado, es técnicamente posible. No sé, yo creo que el grupo de la clínica Chayo que está aquí son los expertos en Colombia en MitraClip. No sé qué piensen al respecto. ¿Aló? Sí, doctor. No, yo tampoco veo manitos levantadas ni tampoco estoy viendo preguntas en el chat. Doctor, muchísimas gracias. Excelente la conferencia y pues nada, nos pone a pensar mucho en el manejo de estos pacientes y bueno, como siempre, excelentes las conferencias de Fundación Valle del Lili. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Y como decía Claudia, no hay más preguntas, así que a todos ustedes, gracias por la asistencia y sobre todo al grupo de la clínica de la Fundación Valle del Lili. Gracias por la conferencia, doctor Carlos. Gracias por enseñarnos en esta tarde de jueves. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Quedan abiertas las puertas del servicio de cardiología no invasiva de la Fundación Valle del Lili para las personas que quieran hacer rotaciones vivenciales. Es un servicio muy académico con una formación continua y estamos pues atentos a estas invitaciones para participar con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. A ustedes, feliz tarde entonces, feliz noche y estamos en comunicación la próxima semana. Que estén muy bien. Vale, gracias. Feliz noche, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Jonathan.